So first of all, this sound can be here. First of all, offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Gurupad Padmo, Nitya Prishtam Vishnupad, Astutara Satasya Sriman Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Pravishtam Vishnupad, Astutara Satasya Sriman Bhakti Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Astutara Sadhana Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presently all of my respectful guests. Primero que todo quisiera ofrecer mis respetuosos Dandavat Pranams a los pies del loto de mi Guru Parapadma, Nitya Lila Pravistam Vishuparasotrasata Susimar Bhaktivedanta Srila Vaman Goswami Maharaj y a Nitya Lila Pravistam Vishuparasotrasata Susimar Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultáneamente quisiera ofrecer mis respetuosos y humildes Dandavat Pranams a los pies del loto de Nitya Lila Pravistam Vishuparasotrasata Susimar Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos los devotos seniors, Vaishnavas y Vaishnavis y a mi respetable audiencia que presente. Just I want to speak few words because we have very close to Jagannath Ratha Yatra festival. Quisiera hablar un par de palabras acerca de lo siguiente, porque nos encontramos muy cerca de la fecha del festival Ratha Yatra del Señor Jagannath. This is very important. Esto es sumamente importante. In Jagannath Puri, this festival is very important in Jagannath Puri. En Jagannath Puri, de hecho, este festival es sumamente importante. Unlimited time, Anantakal. Lord Jagannath, he performs his lila. He is going to Jagannath Puri to Gundicha temple. Durante una cantidad ilimitada de tiempo, el señor Jagannath ha estado realizando este lila, que va desde Jagannath Puri, de su templo Jagannath Puri, al templo de Gundicha. Because we did also very nice, beautiful festival that is called Jagannath Dev Snan Yatra. That is called the public and bathing festival of Lord Jagannath. Y de hecho, nosotros estuvimos celebrando el baño del señor Jagannath, Snana Yatra, que es un festival del baño público del señor Jagannath. In India, this time very hot. Toughness. Especialmente en India. En esta época hace mucho calor realmente.
So for this regard, Lord Jagannath, he also performed this lila. He is taking bath, and all devotees also giving so much water then to him. Por ese motivo, el señor Jagannath realiza este lila y todos los devotos están constantemente bañándolo durante este festival. Muito bom, um banho muito longo. E todos os seus devotos vão e o banham muito. So then, after the next day, Lord Jagannath, he became sick. Y a partir del día siguiente a este festival, el señor Jagannath realiza el lila de estar enfermo. Esse doente, resfriado. So 2 weeks, Lord Jagannath, he did not give darshan to anyone. Porque para Entonces, resfriado, o senhor hay dos maneras en las que el señor Jagannath no le da su darshan a todo el mundo. para ninguém. That time, Lord Jagannath temple door completely closed. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre en ese momento? Ocurre que el templo queda completamente Inside Lord cerrado. Jagannath, service is going very nicely. Sin embargo, el servicio al señor Jagannath dentro del templo sigue ocurriendo muy bien. Servindo ao senhor Jagannatha muito bem. After 2 weeks, then Lord Jagannath, he is thinking, I have to change my place, I have to change my climate. Y luego de un par de semanas de este lila, el señor Jagannath comienza a pensar, quizás debería cambiar de aire, debería cambiar de clima. 2 weeks staying one room, then how will feel? Imagina se você ficar Porque imagínense, después de 2 semanas de estar encerrados en una habitación, ¿cómo se van a sentir? no quarto por 2 semanas. ¿Cómo se sienten? Como é que você ia se sentir depois disso? Nobody talking to you, alone. Sin nadie que les hable, completamente solo. Com ninguém, sem falar com ninguém, por 2 semanas. So for this regard, you have to go somewhere to change your climate, then you will be very happy. Por ese motivo, entonces, necesitarían salir, después de 2 semanas encerrados, necesitarían salir a alguna parte para cambiar de aire. Y así se sentirían mucho mejor, más So now felices. coming in this way, so Lord Jagannath is thinking, I Entonces, have to el go señor somewhere Jagannath to change my climate and health. El señor Jagannath comienza a pensar entonces, debería ir de viaje a alguna parte para cambiar de aire, para así poder mejorarme. Respirar novos ares. Isso vai ser bom para minha saúde. So in this way, Lord Jagannath is going Jagannath Puri to Gundicha temple. De esta manera entonces, el señor Jagannath parte desde el templo de Jagannath Puri hacia el templo de Gundicha. Every year, once a year, Lord Jagannath, he comes out from his temple and he is going Jagannath temple to Gundicha temple. Entonces, todos los años, una vez al año, el señor Jagannath sale de su templo en Jagannath Puri rumbo al templo de Gundicha. When he gave Jagannath Puri, that time same tradition is going on. Just Lord Chaitanya Mahaprabhu changed some mood, bhav. Sin embargo, el señor Chaitanya Mahaprabhu, cuando estaba en Jagannath Puri, también participó de ese festival. Sin embargo, él cambió el humor del festival. Daquela tradição. That Mahaprabhu is in Jagannath, that means Krishna. He is going Kurukshetra to Vrindavan. This Entonces, ¿cuál fue el humor que impuso el señor Chaitanya Mahaprabhu? El hecho de que el señor Jagannath es Krishna, que está en Kurukshetra yendo hacia Vrindavan. So Krishna's very nice, beautiful pastimes that is called Kurukshetra Milan. That means gopis, they met with Krishna in Kurukshetra. Srila Sukadev Goswami Par en el Srimad Bhagavatam narra un pasatiempo llamado Kurukshetra Milam, el hecho de que las gopis van a reunirse con Krishna en el campo de batalla de Now Kurukshetra. coming in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu's mood, very highest mood. De esta manera, entonces, Sweetness mood, madhurya bhava. el humor del señor Chaitanya Mahaprabhu es un humor sumamente elevado, es un humor trascendental, es madhurya. But before going to what is this place? Gundicha temple. That temple should be Chaitanya.
Sin embargo, antes de partir rumbo al templo de Gundicha, ese templo es necesario Because limpiarlo. Gundicha temple, and once a year Lord he goes, and again and after 9 days staying, then he return back. So that means, and almost and 1 year nobody is staying in there. ¿Por qué? Porque el señor Jagannath va una sola vez al año al templo de Gundicha durante 9 días. Entonces, ¿qué ocurre con el templo de Gundicha? El resto del año está completamente vacío. Por ese So for motivo, this es regard, necesario that place limpiarlo. completely full of dust. Por ese motivo, el templo entonces está siempre lleno de tierra. sujo. So Mahaprabhu is thinking, and we have to clean the temple of Gundicha. That is called Gundicha Mandir Marjan. Por ese motivo, entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu pensó, el templo debe ser limpiado. Gundicha Mandir Marjan Lila. Lord will be stay at a very nice, beautiful place. Deus, ele vai Donde esté el Señor, ese lugar debe ser un lugar muy hermoso. agradável. This Não é verdade? dirty place Lord will not Lord will not. Deus não vai ficar num local sujo. That means sadhak have to first clean his heart, neat and clean. Then Lord will manifest in his heart. ¿Qué significa esto entonces? Que el sadhaka debe limpiar su corazón para que el Señor pueda residir en el corazón del sadhaka. Está no coração desse praticante. And because conditioned soul heart completely full of anarthas, unwanted things. Porque el corazón de las almas condicionadas está repleto de anartas, cosas indeseables. Clean your heart. Entonces, ¿cómo poder limpiar el corazón? For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu told Cheto Darpana. Por ese motivo, el señor Chaitanya Mahaprabhu dice, Cheto Darpana Marjanam, Agni Nirvapanam Sreya Kairva Chandrika Vitaranam Vidya Budhu Jivanam Anandam Mudhi Vardhanam Pratipadam Purnamrita Sadhanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Krishna Sankirtan. How we clean our heart. ¿cómo podemos limpiar nuestro corazón? Lo podemos limpiar con Nama Sankirtan. Nosso coração é através de cantar os santos nomes. In this Kali Yuga, there are no other process to clean our heart. Only Nam Sankirtan. En esta Kali Yuga no hay ningún otro proceso para poder limpiar nuestro corazón, solamente Nama Sankirtan. Cantar os santos nomes do Senhor. By the perfect karma, gyan, yoga, and tapasya, you cannot clean your heart. Ustedes no pueden limpiar su corazón a través de la práctica de kama, jnana, yoga o tapasyas. Many people they also performing hard austerities. Tem muita gente que faz Muchas personas realizan todo tipo de duras austeridades. Just standing, people they also performing hard austerities. Muchas personas realizan todo tipo de duras austeridades. Just standing in his tip of the toes and raise one hand. Como por ejemplo, pararse en la punta de los dedos de los pies y con una mano levantada hacia Some they arriba. also completely full fast. Algunos ayunan por completo también. Some they also sitting around the fire. Por ejemplo, hay algunos que se sientan rodeados de fuego. Many people, many ways they also perform hard austerity. De hecho, mucha gente tiene muchas maneras distintas de realizar duras austeridades. que fazem vários tipos de austeridade. Jatadhari understand? What is Jatadhari? Jagatari, Deadlock. What the word? aquellas personas que usan dreadlocks. He also Jatadhari. Sanata com dreadlocks. Mostra o dread para o bebê. Então, uma das austeridades também é ter dreads, para o Deus da fala. A Norada também tem dreads, cadê? Huh? But in Kali Yuga, only Nam Sankirtan.
Sin embargo, en Kali Yuga solo es necesario Nama Sankirtan. De fato devemos seguir é Nama Sankirtana, cantar os santos nomes. Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam, Kalu Nastiva, 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 Gatirannatha. 3 times saying Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam. Eva means only. Only rendering chanting of the holy names you can clean your heart. En el verso se explica que solamente a través del canto de los santos nombres se puede limpiar el corazón. Y ahí se dice 3 veces, Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama. Nama Sankirtan. So now come in this way, why I'm saying because here Chaitanya Chaitamritam Krishnadas Kaviraj Goswami explain Jagannath ei mata nana range. ¿Por qué les explico esto? Porque en el Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explica lo siguiente. Prathame Kasimi se Prabhu bulailo Parichar Patra Sarvabhaumere bulailo Tinjane Pase Prabhu Hasya Kahilo Gundicha Mandir Marjan Seva Magilo. Lord Chaitanya Mahaprabhu, very humble, he asked Kashi Mishra and Sarvam Bhattacharya, yeah, I want to clean the temple of Gundicha. Aquí se explica que el señor Chaitanya Mahaprabhu muy humildemente le preguntó al Kashi Mishra y a Sarvabhauma Bhattacharya si él podía limpiar el templo de Gundicha. Here Gundicha Mandir, that is the significance of our heart, Hridaya. ¿Cuál es el significado de Gundicha Mandir? Gundicha Mandir es nuestro corazón. Innocent soul heart Hridaya. completely full of anarthas, unwanted things. El corazón de las almas condicionadas está repleto de anartas, de cosas indeseables. Lust, anger, Lujuria, industry, ira, envidia, jealousy, these types of celos. anarthas in the heart. Todo ese tipo de anartas se encuentra presente en el corazón. Temos no coração. Avidya, asmita, rag, desh, abhinivesh, many kinds of it. Por exemplo, Hay todo tipo de cosas ahí. Ragadeish, abinivesh, ódio, várias coisas temos no coração, muitas coisas ruins. Sarup Brahm, illusion of your own transcendental constitution form. Swarup Rama también, ilusión respecto de la propia forma trascendental constitucional. Somos. Sarup Brahm, Swarup Ram, Asat Krishna, Hankari, Asat Krishna también, material sense gratification. estar tratando siempre de disfrutar de gratificación sensorial material. Fourth, Hidadra weakness of the heart. Hrir Daurvalyam, debilidad del corazón también. Anger, enviousness come. Por ese motivo es que se presentan la ira, la envidia, la lujuria. Offenses, aparad. Y cuarto, son las ofensas, las aparadas. Esos son los 4 tipos de anartas. Four types of unwanted things in the heart of the conscious soul. Esos son los 4 tipos de cosas indeseables que están en el corazón de las almas condicionadas. So Chaitanya Mahaprabhu himself is doing this lila, how to clean the temple of Gundicha. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu está realizando este pasatiempo acerca de cómo limpiar el templo de Gundicha. If you clean the temple neat, what do you need? O que você pensa para fazer uma Y si ustedes van a limpiar un templo, ¿qué necesitan? vassoura, Escobas. vassouras, Then need some clay pots, alguns Necesitan agua o baldes también con agua. different instruments. Then you can clean, properly clean the temple. De hecho, necesitan varios instrumentos para limpiar apropiadamente un templo. So according to the requirement of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Sarvam Bhattacharya and Kashi Mishra and Brahmanas, they also arrange everything for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Kashi Mishra, Sarvabhauma Bhattacharya y los brahmanas, acorde a los requerimientos del señor Chaitanya Mahaprabhu, arreglaron todas las cosas que fueron necesarias para limpiar el templo. So Lord Chaitanya Mahaprabhu proceed to Jagannath temple to Gundicha temple. Entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu procedió desde el templo de Jagannath Puri al templo de Gundicha. First Lord Chaitanya Mahaprabhu put the chandan. Chandan means sandalwood paste
in the forehead of all the Vaishnavas. Entonces, lo primero que el señor Chaitanya Mahaprabhu hizo fue poner chandan o pasta de sándalo en la frente de todos los Vaishnavas. Because Chaitanya Mahaprabhu taught to us how to give respect Guru and Vaishnava. Porque el señor Chaitanya Mahaprabhu nos enseña cómo respetar a Guru y Vaishnavas. Tadviddhi pranipat pariprasna seva. Tadviddhi pranipatana pariprasna seva. Upadakshante jnanino tattadarshi. When you see your three things, then bona fide Guru will give instruction. Si tú pones en práctica las siguientes tres cosas, un maestro espiritual te va a dar su misericordia. Antes de te dar misericórdia. Pranipat. Pranipat means ¿Cuáles son las tres cosas? Atru, Pranipan, obeisances, pranam. ofrecer tus reverencias, Significa tus você pranams. oferecer suas reverências, seus pranams. Pranipat. Pranipat. Segundo, pariprasnana. And questions which arise in your heart. Debes hacerle las preguntas que se presenten en tu corazón. Fazer perguntas que surgem em seu coração, perguntar para o santo. Or third, Y tercero, sarvichalma, seva. debes tener un humor de servicio hacia esa persona, seva briti. Things are very important Esas tres cosas son sumamente importantes in sadhaka life. para nuestra vida de sadhaka. As três características são muito importantes na nossa vida de sábios, de praticantes. Main things is seva briti, sarvichalma. Lo más importante en este caso es seva briti, el humor de servicio. Seva Vriti. Sevahi parama dharma. What is the highest nature dharma? You have to serve seva. Seva Vriti. Entonces, seva briti, ¿cuál es el humor más elevado con el cual nosotros debemos prestar servicio? Conditional soul, Baddha Jiva, they have no nature to serve Bhagavan. Sin embargo, las almas condicionadas no tienen la naturaleza de servir a Bhagavan. Conditional soul, they serve to whom? ¿A quién sirven las almas condicionadas? Maya seva. Ellos hacen Maya Seva. To serve his bodily seva. As almas condicionadas. De hecho, lo primero que uno quiere hacer es servir al propio cuerpo. A ilusão que a gente faz é servir aos nossos próprios corpos. Deha Seva. Deja Seva. But Guru Vaishnava always is saying, Sadhu Krishna, Krishna Seva. Sin embargo, Guru y Vaishnavas, ¿qué es lo que siempre dicen? Sirvan a Krishna, sirvan a Krishna, Krishna Seva. Krishna Nitya Das. Krishna Tasya Shakti Veda Vidali Prakash. All the living entities, the eternal servant of Krishna. Todas las entidades vivientes son sirvientes eternos de Krishna. So, our duty is have to serve to Krishna, Krishna Seva. Por lo tanto, nuestro deber es servir a Krishna, Krishna Seva. Krishna Seva. जीव जागो गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाची करो এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি wake up how long you sleep on the lap of maya. Despierta, Jiva, despierta. ¿Hasta cuándo vas a seguir durmiendo en el regazo de Maya? Colo da bruxa Maia. Wake up. Acorde. If Despierta. anybody is sleeping, Kumbhakarna. You know Kumbhakarna? Si alguien está durmiendo, como Kumbhakarna, por ejemplo. Profundamente. ¿Cómo estaba Kumbhakarna? Você está dormindo como ele? So how to wake up Kumbhakarna? Como mandar uma pessoa ¿Cómo despertar a Kumbhakarna? que esteja dormindo profundamente? How is first second. Primeiro você tenta bagunçar um pouco da Puedes moverlo. In the same way, De esa misma manera, Mahaprabhu is saying, Mahaprabhu está wake diciendo, up. How long you sleep up on the lap of? despierta, despierta. ¿Hasta cuándo vas a seguir durmiendo en el regazo de la bruja Maya? colo da bruxa Maia. I brought highest medicine from Golok Vrindavan. Yo traje la medicina más elevada desde Goloka Vrindavan. Tava. Who will take? ¿Quién va a tomarla?
Everybody. Quem vai querer Todo el comer? mundo quiere. Todo mundo. Huh? Energy Aushadhi Maya, if you take this medicine, then Maya Devi, she will be angry from you. Si tú tomas esta medicina, entonces Maya Devi se va a alejar de ti. Sai correndo. What is the medicine? ¿Cuál es la medicina? Harinam. Harinam. Harinam Mahamantra. Harinam Mahamantra. Aushadhi Maya, Nasibar Lagi, Harinam Mahamantra, Lautam. Harinam. Harinam. Not other things. Not karma, Ninguna jnana, otra yoga, cosa. Nada de karma, jnana, yoga o austeridades. only Solamente Harinam. Os santos nomes. São os santos nomes. not other things. Not karma, gyan, yoga, austerities. Only Harinam. Solamente Harinam. Os santos nomes. São os santos nomes. Não é karma, yoga, austeridades, nada. Apenas o santo nome. Então, Mahaprabhu diz, eu vim no mundo espiritual e trouxe para vocês esse remédio que é capaz de acabar com a ignorância de Maya. But if you chant holy names, also you will not get the fruits. Need is what? Olha! What is called? Antidote. Antidote? Mas quando você toma o remédio que não Sin embargo, ustedes están tomando el remedio de los santos nombres, pero aún así no están mejorando. ¿Qué necesitan? Necesitan un antídoto That también. is Sanskrit, that is called Anupan. Anupan. Y eso en sánscrito se le conoce como Anupam. carregador é Anupam. Anupan. Carregador é uma substância que você toma junto com o remédio que vai ajudar, vai ser essencial para o efeito do remédio no seu corpo. That is called some medicine, Ayurvedic medicine. How to take? With the honey. Por ejemplo, algunas medicinas ayurvédicas deben ser tomadas en conjunto con miel. Ingeri-lo com mel para fazer efeito. Some Ayurvedic medicine they are saying you take with the milk. Por ejemplo, otras medicinas ayurvédicas deben ser tomadas con leche. Without that anupan, and if you take the medicine will not properly work. Entonces, si tú tomas la medicina sin ese Anupam, sin ese complemento, entonces la medicina no va a funcionar. Substância que vai ajudar no efeito do remédio, sem essa substância o remédio não vai funcionar na verdade direito. What is the anupan? You chant the holy name with sadhu sangha. Sadhu sangha. ¿Qué es ese Anupam entonces? Cantar los santos nombres, pero en Sadhu Sangha. Santos nomes. Qual é o carregador? Ou seja, o que é aquilo que a gente tem que tomar com esse remédio, que é essencial para o efeito do remédio? É sadhu sangha, está na companhia dos santos puros. Então é sadhu sangha e nama sankirtana, os dois juntos. If you chant holy names with non-devotee, then you will not get the fruits. Si tú cantas los santos nombres en la asociación de no devotos, tú no vas a poder obtener los frutos. So you have to chant holy names with sadhu sangha nama sankirtan. Entonces debemos cantar los santos nombres con Sadhu Sangha. Sadhu Sangha Nama Sankirtan. Santos, devotos puros do Senhor. असत संग भाई नाम कबू ना है नामक्षर बाहिराय बटे नाम कबू ना. If you chant holy names with the bad persons, asat, stupid nonsense, then holy name will not manifest in you. Si tú cantas los santos nombres en asociación de malas personas, asat, personas estúpidas y sin sentido, tú no vas a poder obtener los frutos del canto de los santos nombres. So saying asat sang कबू नाम नहीं है नामक्षर बाहिराय बटे नाम कबू ना. Just label नाम will come, but not pure holy names will manifest and your tongue. De esa manera, entonces, tú puedes cantar los santos nombres, pero los santos nombres en estado puro nunca se van a manifestar en tu lengua. Sílabas do santo nome vão aparecer na sua boca, simplesmente as sílabas, mas não de fato os santos nomes com poder. So you have to chant holy names with devotee. Entonces, tú debes cantar los santos nombres en la asociación de un devoto puro. Because Kali Yuga Maya is very powerful. ¿Por qué? Porque en Kali Yuga, Maya es sumamente Because poderosa. this is the duty of Kali. De hecho, ese es el deber de Kali. Dever, e esse é o que o Kali faz, na verdade. Kali not so easy to escape from her clutches. Não é nada fácil. De hecho, no es tan fácil escapar de las garras de Kali.
So for this regard, automatically non-devotee will come to you. Por ese motivo, de manera automática, los no devotos se van a acercar a ti. Automaticamente, ou seja, naturalmente, não devotos vão vir até você. Which non-devotee? Que tipo de ¿Quién es un no devoto? Huh? Those who criticize Guru and Vaishnava. Aquellos que critican a Guru y Vaishnavas. With reason, without reason, they start to criticize Vaishnava. com razão? Con motivo o sin motivo, ellos comienzan a criticar a Guru y Vaishnavas. Entende? Those who criticize Guru and Vaishnavas, you think they are not devotees. Ellos que critican, aquellos que critican a Guru y Vaishnavas, ellos son no devotos. Give up the asatsanga tag. Entonces hay que abandonar a Satsanga Tyag, la mala asociación. This is very important. Esto es muy importante. Those who criticize Guru and Vaishnava thinking he is non-devotee. Aquellos que critican a Guru y Vaishnavas, tú debes pensar que ellos son no devotos, a Satsanga. Dos devotos, essa pessoa não é um devoto, é uma má companhia. So for this asatsangi kabhu naam nahi aave. Namakkara bahiraye bati naam kabhu na. So always associate with sadhu, pure devotees. Entonces siempre asóciense con sadhus, con devotos puros del Señor. Somente vão ser sílabas saindo da sua boca, e não de fato o santo nome. Então, portanto, devemos sempre cantar os santos nomes na companhia dos devotos puros do Senhor. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu told everybody chant holy names and give up bad association, asatsanga. Por ese motivo, entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo que hay que cantar los santos nombres, pero en la asociación de devotos puros del Señor. So Lord Chaitanya Mahaprabhu first he served Vaishnava. Entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu, primero que todo, sirvió a los Vaishnavas. Começar a faxina, o Senhor Mahaprabhu, ele serviu, honrou os Vaishnavas. Savar Sri Savar Dili Prabhu Chandana Mala. First Lord Chaitanya Mahaprabhu offered Chandana sandalwood paste. Entonces, lo primero que hizo el señor Chaitanya Mahaprabhu fue ofrecerles chandan, pasta de madera de sándalo, And offering garland. y les ofreció una guirnalda también. Aos devotos foi que ele ofereceu guirlandas para eles. Chaitanya Mahaprabhu is his own hand. He also offered one garland to all the Vaishnavas and put sandal. Chaitanya Mahaprabhu offered one garland to the devotees. Mahaprabhu, Entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu le ofreció con sus propias manos, uno por uno, una guirnalda a cada devoto, y también les puso pasta de madera de sándalo. Then offering garland. First give the chandan. Primero les ofreció chandan, luego les ofreció una guirnalda. Then offering garland. primeiro sândalo, Entonces, lo último que hizo fue ofrecerles guirnaldas. And then Mahaprabhu started Nam Sankirtan. Luego de eso, Mahaprabhu comenzó un Nama Sankirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Here Krishnadas Kaviraj Goswami very clearly explained. Sri Haste Savar Ang. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explica muy claramente. Then everybody arrived in Gundicha temple. então, o Senhor te deu Que todo el mundo llegó al templo de Gundicha a realizar esta lela. chegaram ao templo de Gundicha. And already I told almost 1 year that temple completely closed and empty. Como eu havia falado, Como ya les había dicho, el templo de Gundicha pasa prácticamente todo el año vacío y cerrado. In this regard, Gundicha temple completely full of dust. Por ese motivo, está completamente lleno de polvo. poeira, And our heart full of
dust. De hecho, nuestro corazón está lleno de polvo Yeah, también. dust. Tem poeira no seu Ustedes coração? tienen polvo en su corazón, ¿no? ¿Cuánto? Que poeira você tem no seu coração? How will clean? Como vai ¿Y limpar? cómo lo van a limpiar? Take soda powder. Pega uma É, soda sou- cáustica, sabão, Huh? And every day we are cleaning our body with the soap, different things. Todos los días nosotros Clean limpiamos nuestro cuerpo our inner coat of heart. con jabón, con With the agua. soap of Pero ¿cómo poder limpiar nuestro corazón? La recámara más interna de nuestro corazón, que está completamente llena de anartas y de cosas indeseables. coisas indesejáveis. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu is showing this lila, Gundicha Marjan lila. Por ese motivo, entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu exhibió ese lila, el Gundicha Marjan Lila. First need Samantha Gyan, knowledge of really science. Para esto, entonces, lo primero que necesitan es Sambandha Gyan, conocimiento acerca de la relación. Relationship, Samantha Gyan, then you cannot properly serve. Sin Sambandha Gyan, sin conocimiento acerca de la relación, ustedes no pueden servir apropiadamente al Señor. Tare Krishna nahi taji ar sab mori akara. Samantha, the one who receives Samantha Gyan from Guru and serve Guru and Krishna, you will never fall down. Aquella persona que tiene Sambandha Gyan con su Guru y que sirve a Guru y a Krishna, esa persona nunca va a caer. So Samantha Gyan, the knowledge of relationship is very important. ¿Qué es Sambandha Gyan entonces? El conocimiento de la relación. Esto es sumamente importante, de hecho. The knowledge of relationship will come, that means this is mine, it belongs to me. Então, se você tem isso, você El conocimiento de la relación va a llegar, pero ustedes deben saber que eso es algo mío, propio, me pertenece a mí. Tell you one very nice, beautiful story. Les voy a contar una historia muy hermosa. legal, muito One. interessante. Once one cow was wandering in one very nice, beautiful, green grass field. Había una vez una vaca dando vueltas en un pasto muy hermoso, lleno de pasto muy verde. The cow was eating the green grass. E a vaca estava Y la vaca estaba comiendo esta hierba muy verde. bem verde. Very nice, beautiful the place. And Era un lugar muy very hermoso nice, también, beautiful, what is called, breeze. con una brisa muy agradable. Like autumn season. Era um local muito belo. Era pasto, como si fuera la temporada de otoño. parecia de outono. Muito fresquinha, né, no céu, no ar. Uma brisa. The cow is very happy to eating the grass. Entonces la vaca estaba muy feliz comiendo la hierba. Pastando. In the meantime, one lion attacked to her. E aí, nesse Y meio tempo, repentinamente un león fue y la atacó. Then cow is thinking, how to protect my life. Soon that the lion will come and kill me. a vaca Entonces ella pensó, ¿cómo puedo salvarme de esto? Ya pronto el león me va a matar. que ele vai matar. Then cow he saw one muddy pond, water already dry, only the mud in that the pond. E aí a vaca En ese momento la vaca vio un estanque, pero ya prácticamente de lodo. No había nada de agua, solamente quedaba el lodo mas estava aquela lama y nada más. remanescente. Then cow he jumped and in the muddy pond. En ese momento la vaca saltó a ese estanque de lodo. Fugiu lá nessa água. Lion also jumped behind her. Y el león también saltó, persiguiéndola. So both also stuck in the mud in the middle of the pond. Entonces ambos quedaron atorados al medio del estanque. Maybe 5 meters, both also stuck in the mud. Los dos estaban atorados entonces ahí en el lodo. Estava totalmente ali naquela lama, no meio do açude. Maybe 5 meters from cow or 5 meters
behind the lion. Estaban prácticamente como a 5 metros el uno del otro. Then- So both are now in the muddy pond. Entonces, ambos dos estaban ahora en el estanque de lodo. Then lion told, why did you jump in this muddy pond? Entonces el león le preguntó a la vaca, hey, ¿por qué saltaste a este estanque lleno de lodo? Enlamaçado. You jumped in the muddy pond, you also will die, also I will die. Debido a que saltaste en este estanque de lodo, ahora tú vas a morir, pero yo también voy a morir. E aí, tanto você quanto eu vamos morrer aqui. Eh? Because I cannot come out from the muddy pond. And you also not come out. Porque agora ele é muito escorregadio. Pero ahora yo no puedo salir de este estanque y tú tampoco vas a salir. Both will die here. Por lo tanto, ambos vamos a morir aquí. Os dois. But cow told, no, I will not die. A vaca Sin disse, embargo, la vaca le dijo, no, yo no voy a I morir. have master. porque eu tenho um dono. Eh? Soon ¿Por my qué? master Porque will yo come tengo un and dueño. save me. E o meu dono ¿Y qué significa eso? Que pronto mi dueño va a venir a buscarme y me va a salvar. Eh? Lion told, no, no, I am the king of the forest. Y el león le dijo, no, no, yo soy el rey del bosque, el rey de la jungla. But cow told, no. Though you are the king of forest, this is true. But you did not take shelter, the spirit of any master. La vaca le dijo, sí, eso es cierto, tú puedes ser el rey de la jungla, sin embargo, tú no has tomado refugio a los pies de un maestro. nenhum mestre. So for this regard, you have to die. Por ese motivo, ahora debes morir. Then after few minutes, well, the villagers came. Aí depois de alguns minutos Y chegaram. luego de unos minutos, la gente del pueblo llegó a buscar a la vaca. They also first killed the lion. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron las personas? Lo primero que hicieron fue matar al león. And then they also took out the cow from the mouth. Y luego sacaron a la vaca del lodo. Right? But the purport about this story, ¿Cuál es la moraleja de esta historia? lion, he is king, this is true, but he has no shelter. For this regard, he had to die. É verdade. El león era el rey, eso es cierto, pero él no había tomado refugio en nadie. Por ese motivo, ahora debía morir. He completely surrendered his master. Sin embargo, la For this vaca, regard, his mastership, A vaca totalmente. sin embargo, la vaca estaba completamente rendida a su dueño y por ese motivo el dueño la iba a salvar. So conclusion is that ¿Cuál es la if you conclusión surrender entonces? to Guru and Krishna, then Guru and Krishna save you. Si tú te rindes por completo entonces a los pies del loto de Guru y Krishna, ellos te van a salvar. Eles irão te salvar. And if you not surrender to Guru and Krishna, as like lion, you thinking, I am lion, I am king. Mas se você não se entrega a Guru e Krishna, Pero si tú no te rindes a Guru y Krishna, como el león, que él pensaba, yo soy el rey de todo. For the asralaya bhaje tare Krishna nahi taje. Ar sab more okaya. If you completely surrender, notice to Guru and Krishna, then Guru and Krishna save you. Si tú te rindes por completo a los pies del loto de Guru y Krishna, ellos te van a salvar. De lo contrario, vas a morir como el león. The same way Lord Chaitanya Mahaprabhu, De esa misma manera, entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu explicó they have to clean de esa manera heart. Is completely full of dust. cómo limpiar nuestro corazón, que ahora se encuentra completamente lleno de polvo, de tierra, de suciedad. Literally saying, to cleaning the temple of Gundicha. Actual temple of Gundicha means our heart. Without- Externamente, él mostró cómo limpiar el templo de Gundicha. Pero, ¿qué significa o qué representa el templo de Gundicha? Representa nuestro corazón. Lord, He resides in our temple of heart, Hridaya Mandir. Deus El Señor reside en el templo de nuestro corazón, en Hridaya Mandir. So you have to clean the temple of your heart, to be neat and clean. Por lo tanto, debemos limpiar el templo de nuestro corazón, nuestro In the same Hridaya way, Lord Mandir. Chaitanya Mahaprabhu is teaching to us. And cleaning, first cleaning. Take one broom and cleaning. De esa manera, entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu nos está enseñando que lo primero que hay que hacer es limpiar, tomar una escoba y limpiarlo todo.
Because in the heart of sadhakas, lot of anarthas, unwanted, last, anger, envy, sins. Porque en el corazón de los sadhakas hay muchas cosas indeseables, anartas, envidia, lujuria, etc. inveja. Not only this, also name, fame, reputation, Não and existe. hankering for name, fame, and reputation. Y no solamente eso, sino que también está el anhelo de tener nombre, fama, reputación. Pratishta sadhishta sapajaramani me hidi nate katham sadhu katham sadhu pranam suchirir ananamaha. Not Srila Raghunath Das Goswami Manasiksha. Srila Raghunath Das Goswami explica eso en su Sri Manasiksha. Hankering for name, fame, reputation. Mahapasula Suddha Bhakti will manifest in our heart. Él dice, ¿cómo es posible que el Sura Bhakti se manifieste en nuestro corazón si estamos siempre deseando nombre, fama y reputación? Um prestígio. Como é possível que Bhakti surja no seu coração? Right? So Lord Chaitanya Mahaprabhu claimed, in small dust is there. E é isso que Entonces, Mahaprabhu el começou a señor Chaitanya Mahaprabhu comenzó a limpiar todo el polvo que estaba ahí. Then put water, bringing water from Narendra Sarovar. E aí lavou o Y templo. después comenzó a traer agua. ¿Desde dónde? Desde el río. Everything. Começou a limpar tudo. Y con eso él comenzó a limpiar todo. And also the small, also scratch line in there. E inclusive tinha Y de hecho, también en el templo habían pequeñas grietas también, con polvo y con What suciedades. is that? o que é isso? ¿Qué es eso? Some kinds of small lines in the stone you cannot see. Então, às vezes, A veces hay pequeñas líneas, pequeñas grietas en la piedra que tú no puedes ver. That is called desire to liberation, mukti vasana. Y eso representa a Mukti Vasana, el deseo de liberación. Mukti Vasana. If your heart desire for liberation, bhakti will not manifest in your heart. Bhakti Devi não Si en tu corazón tú deseas la liberación, Bhakti Devi nunca aparecerá ahí. Bhakti Mukti Spriha. Nidhi vartate stavat bhakti sukastatra katham abutta bhavit. Bhakti mukti spriya, their desire for enjoying the sense gratification, even the liberation, so the bhakti will not manifest in our heart. Se nosso coração aceita Si en nuestro corazón hay deseo de gratificación sensorial o el deseo de liberación, en ese momento Bhakti Devi nunca se va a manifestar ahí. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu. Por ese motivo, el señor Chaitanya Mahaprabhu Very nice. limpió todo el templo muy bien, muy profundamente. Even your desire will come to go to Vaikuntha. You cannot attain highest frame Guru Vrindavan. Incluso si se presenta en ti el deseo de ir a Vaikunta, en ese sentido, entonces el prema de Goloka Vrindavan nunca va a aparecer en ti. What you want? ¿Qué es lo que quieren entonces? Guru Vrindavan. That's called Radha Dasam. Radha Darsham, ir a Goloka Vrindavan. How to become the maid servant of Srimati Radha. Volverse una sirvienta de Srimati Radhika. And even your desire will come how to the servant of Rukmini, also Srimati Radhika will not accept it. Si se les presenta también el deseo de servir a Rukmini, Srimati Radhika no les va a dar su misericordia. In Vrindavan, Radha Kunda, there are two brothers, they perform bhajan and sadhan on the bank of Radha Kunda. Había una vez en Vrindavan dos hermanos que hacían su vayan y sadhan en las orillas del More Radhakunda. than 50 years. How many years? Ellos estuvieron más de 50 años. ¿Cuántos años? 50 años. Haciendo su vayan y sadhan a las orillas del Radhakunda. Why? Por qué? ¿Por To qué? become the maid servant Srimati Radha. Para poder volverse entonces una sirvienta de Srimati Radhika, Radha Dasya. Nada dá-se. One day some Brijavasis, those who live in
Vrindavan or Radha Kunda. They told, oh, we are going to Dwarka Dham, Char Dham. Un día, unos Brajavasis pasaron por el lugar y les dijeron, estamos yendo de peregrinación hacia otra parte, estamos yendo hacia Peregrinação da Índia, Chardham. Yardham. That time, younger brother is thinking, oh, 50 years I am staying in Radha Kunda, but I did not pilgrimage anywhere. So I have to go and with them in Dwarkapuri. Entonces el hermano menor pensó, en 50 años nunca he ido de peregrinación hacia ninguna parte. Quizás deba ir con estas personas hacia Dwarka, que era el lugar donde estaban yendo. Then younger brother, he traveled with the Brajavasi and came Dwarkapuri. Entonces el hermano menor partió con los Brajavasis rumbo a Dwarkapuri. 2 months traveling Dwarkapuri here and there, many places. Estuvieron 2 meses viajando por aquí y por allá en Dwarkapuri. Yeah, after 2 months, when he returned returned back in Radha Kunda and tried to meditate to Srimati Radhika, but Radhika not meditated in his heart. Y después de un par de meses peregrinando, él regresó entonces hacia Vrindavan, a las orillas del Radhakunda. Pero nuevamente intentó meditar en Srimati Radhika, pero ella no se presentó en su meditación. Por lo tanto, su mente quedó muy perturbada. To meditate to Srimati Radhika. Ya no podía concentrarse más para meditar en Srimati Radhika. Think what happened. Entonces pensó, ¿qué After ocurre? after return back from Dwarka, my mind very disturbed. Ahora que he regresado de Dwarka, mi mente está sumamente perturbada. Then he asked his elder brother, what happened? Mind disturbed. Dwarka, my mind very disturbed. O que aconteceu desde que eu voltei de Dwarka? Entonces, ¿qué hizo él? Él fue y le preguntó a su hermano mayor, His elder brother, what happened? Mind disturbed. ¿qué ha ocurrido? Ahora mi mente está perturbada, le dijo. That time elder brother told, oh, you went Dwarkapuri. And first, Rukmini Devi's give and the print to you. That's called chap. E aí o irmão mais velho falou, Entonces el hermano mayor le dijo, tú fuiste a Dwarkapuri y ahí, desde ahí has regresado con la marca de Rukmini Devi. So Srimati Radhika rejected. Por ese motivo, Srimati Radhika ahora te ha rechazado. rejeitou. Huh? That means 50 years my bhajan sadhana finished. E aí o irmão mais novo ¿Qué significa eso entonces? Que desperdició 50 años de hacer Vajan y Sadhan. Then he thinking what to do now. Entonces comenzó a pensar, Process, he gave up his body. então ele ¿qué puedo hacer ahora? processo de yoga, ele conseguiu abandonar o seu corpo. Entonces, a través de una práctica de yoga, él logró abandonar su cuerpo. So even these types of mood will come. And also Srimati Radhika will not accept her medicine. Entonces, si este tipo de humor se presenta en ustedes, Srimati Radhika no los va a aceptar como su sirvienta. High class, ¿Qué pueden hacer entonces? Brajarasik sadhu. Asóciense entonces con un Braja Rasika muy elevado, con un sadhu Braja Rasika. Padambujarenu anasita vinda atavita padanka asambhasya tadbhava gumbira chittan kutasama sindhu rasashavara. And if you want to submerge in the ocean of divine love of Srimati Radhika, Radha Prema Sindhu, and you have to follow the 3 principles. Si quieren sumergirse en el océano del amor divino de Srimati Radhika Radha Prema Sindhu, ustedes deben seguir 3 principios. And 3 principles you have to follow. Hay 3 principios que deben seguir. With Srimati Radha. Primeiro, seja totalmente fiel, apenas estimar. Primero, deben ser fieles a Srimati Radhika. मैं राधिन को दास जन्म जन्म दियो वृंदावन को बास. Radha मेरी समझ, श्रीमती राधिका, she is my mistress.
and her Primero, maid servant. deben considerar que Srimati Radhika es su Swamini y que ustedes son su sirviente. Jai Radhin Kudas. Ar janam janam mohi Vrindavan Kudas. Bharta par bharta, life after life. Vida tras vida, nacimiento tras nacimiento. Vrindavan. Yo debo residir también en Vrindavan. Só quero ficar em Vrindavan. Eh? And you have to stay in Vrindavan, that is Vrindavan Vas. Deben, segundo, entonces, residir en Vrindavan. Deben ser Vrindavan I have Vasa. to explain, if you not physically stay in Vrindavan, but always stay in Vrindavan with your mind. Entonces, Srila Bhaktivinoda Thakur explica que si ustedes no pueden residir en Vrindavan físicamente, deben hacerlo entonces mentalmente. How will you stay in Vrindavan with your mind? ¿Cómo vivir en Vrindavan entonces mentalmente? Dígalo. Always thinking in Vrindavan Katha. Meditando siempre en Vrindavan Katha. Sobre Vrindavan, né? Vrindavan é Katha. Eating, sleeping, and always remember Vrindavan. Mientras coman, mientras duerman, siempre piensen en Vrindavan. Eh? Always stay in her. Vrindavan. ¿Dónde debe residir entonces? En Vrindavan. ¿Pero en qué parte de Vrindavan? No en cualquier parte. Radha Adhipatta Vrindavanam Vasastu. I will stay in Vrindavan, and that is completely dominated by Srimati Radhika. Deben residir en Vrindavan, pero en aquellos lugares que están completamente dominados por Srimati Radhika. Always remember this. Siempre recuerden eso. How will stay in Vrindavan. Radha Adhipatta Vrindavanam Vasastu. Sempre É? ficar em Vrindavan. That means always remember Vrindavan Katha. Entonces, residir en Vrindavan mentalmente, ¿qué es? Siempre meditar en Vrindavan Katha. Or third, Y tercero, associate height as exalted Brajarasic sadhana. asociarse siempre con sumamente elevados Braja Rasik Sadhus. Sado e Guru. Listen Braj Katha. Escuchen Braja Katha And always glorify Srimati Radhika. y siempre glorifiquen a Srimati Radhika. Chandravali's Katha. No escuchen Chandravali Katha. Who will go Chandravali's to Sakistali? Quem vai querer ¿Quién quiere ir con Chandravali al Sakya Raise Stali? one hand. Levanten su mano. falar que está Chandravali? No one go. Nadie quiere ir. Eh? If you go, just I tell you, what will say to others? Raghunath Das Goswami, he performed bhajan sadhana on the bank of Radha Kunda. Por ejemplo, Raghunath Das Goswami, él realizaba su Vajan y Sadhan a las orillas del Radhakunda. Yes? And hard austerity. Just he took little milk, a small lip cup. Ele fez austeridade muito De hecho, él hacía grandes austeridades. Él solamente tomaba un poco de leche en unos vasos hechos de hoja. num copo feito de folhas secas. Even not milk, what is called? De hecho, no era miel, Buttermilk. Na verdade, não era un poco de mantequilla de leche. era, na verdade, leiteiro. Brajavasi, what is saying? That is called ¿Cómo le dicen los Brajavasis a esto? Sansa Nishta. Os Saj. Vrajavasis Butter- chamam leiteiro buttermilk. de chant. One day, one Brajavasi, old Brajavasi, Un día, got little bit un Brajavasi good size viejo lip cup. Dia chegou esse Vrajavasi le trajo un vaso de estos, de hechos de hoja, muy grande. feito com essas folhas secas, mas era um copo muito grande. And the full of chance, that is buttermilk. Y el vaso estaba lleno entonces de esta leche de mantequilla. Com sono. Then Raghunath Das Goswami, very humble, asked that Brajavasi, old Brajavasi, Y Raghunath Das Goswami, big muy humildemente, le preguntó a este viejo Brajavasi, ¿de dónde sacaste las hojas para armar este vaso? Vrajavasi perguntou para ele, onde você conseguiu esse copo grande? that simple Brajavasi, he told, today I went the place of Sakistali. Y el Brajavasi, muy sencillo, le dijo, hoy día fui al Sakyastali. Árvore, saquistário. Então lá que eu peguei esse copo tão grande. Sakistali means the place of ¿Qué significa Sakyastali?
Sakyastali es el lugar de So Chandravali. I found this big lip cup. Entonces ahí fue donde encontré este vaso hecho de When heard this, hojas. then Raghunath Das become very angry. Ao ouvir isso, Y al escuchar eso, Raghunath Das Goswami se enfureció mucho. Then Raghunath Das Goswami took one stick and tried to beat him. Y Raghunath Das Goswami tomó una vara e intentó golpearlo. Oh, you went to the place of Chandravali. Ah, así que fuiste al lugar de Chandravali. Then Brajavasi, he ran away. Y el Brayavasi salió corriendo. That means that Raghunath ¿Qué significa eso? Nistha with Srimati Radha. Raghunath Das Goswami tiene un gran nista por Srimati Radhika. Because Chandravali, she cheat to Srimati Radhika. ¿Por qué? Porque Chandravali engaña a Srimati Radhika. So for this regard, Raghunath Das Goswami very angry with him. Por ese motivo, Raghunath Das Goswami estaba tan furioso con él. So now coming in this way, De esta manera. even our heart, these types of mood, also not attain highest plane. Si ese tipo de humores se presenta en nuestros corazones, entonces no vamos a poder alcanzar el prema más elevado. So if you want the highest prem, need three things. One, Entonces, contact with Srimati Radhika, Si quieren alcanzar el prema más elevado, necesitan tres cosas. and already associate with high class. Primero, estar fijos en Srimati Radhika. Segundo, residir en Brindavan. Y tercero, estar siempre en la asociación de un Braja Rasika Sadhu muy elevado. totalmente direcionado e focado em Shrimati Radhika, leal apenas a ela. Depois você tem que ficar sempre em Vrindavan. E terceiro, sempre estar na companhia de devotos Vraja Rasika Sadhu, guru da mais alta classe. तार भक्त संगे सदा रसलीला प्रेम कथा जे करे से पाए घनश्याम Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur sang this song. Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur cantan esta canción. This is high class sadhu guru. Hay que estar siempre en la asociación de un Sadhu Guru elevado. Tem que se associar, né? Estar na companhia de devotos, sadhus, gurus da mais alta classe. So now coming this Lord Chaitanya Mahaprabhu in this Gundicha Marjan Lila, cleaning the temple of Gundicha. He also cleaned all the temples. De esta manera, entonces, en este pasatiempo del Gundicha Marjan Lila, el señor Chaitanya Mahaprabhu mostró cómo limpiar todos los templos. Especialmente porque el señor Jagannath se iba a sentar en ese altar. Por ese motivo, el señor Chaitanya Mahaprabhu limpió muy especialmente ese templo. Entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu comenzó a fijarse quién estaba sirviendo y quién no. Porque siempre hay personas que no quieren servir. Y piensan, hay muchas personas sirviendo, no es necesario hacer más servicio. Hay algunos que dicen también, Name H, estoy cantando rondas. Once Guru told his disciple, "Hey, now I'm old age." Não precisa fazer. Some were saying, Name Achi, you know Name Achi? Algunos dicen Name H, Estou cantando os santos nomes, conhece? estoy cantando los santos nombres. Once Guru told his disciple, Una vez un guru "I'm old age." le dijo a su discípulo, Guru Mangalarti, E aí, tem uma vez que ahora yo ya estoy viejo, así que tú debes hacer Mangalartik. idoso, muito senhor, será que você poderia fazer uma galera de amanhã? then disciple told Gurudev, yesterday in your class Harikatha you told, in this Kali Yuga, only Nam Sankirtan. E aí, Pero el discípulo le respondió, pero Gurudev, ayer en su Harikatha habló de la importancia de Nama Sankirtan, diciendo que eso era lo más importante. santos nomes. So I am chanting holy names, Name Achi. Por ese motivo ahora estoy cantando los santos nombres, Name H. Estou cantando. You understand? ¿Entienden? What he said? ¿Qué fue lo que dijo? Solar. Falem. Huh? Name Achi. Name H. Chanting. Estoy cantando los santos nombres. Estou cantando. Okay? And nobody in the room that time, he is sleeping. Mas quando não tinha ninguém por perto, Sin embargo, cuando no hay nadie mirándolos, ¿qué hacen? If anyone Duermen. come, Japamala, Hari Ram, Ram, Hare Krishna. Y si alguien viene, ellos rápidamente toman la yapamala y empiezan Harinam, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna.
Understand? ¿Entienden? So Gurudev told, Hare do Mangalarti, Gurudev, Nami Achi, Harinam is topmost. Entonces el gurú le dijo, mañana debes levantarte, Mangalartik. Pero él le dijo, no, no, Gurudev, Name H. El canto de los santos nombres es lo más Then Gurudev importante. himself do Mangalarti. Entonces Gurudev, el gurú, terminó haciendo Mangalartik. Mangalarti, he did not attend Mangalarti. De hecho, él ni siquiera llegó a hacer Mangalartik. What is he doing? ¿Qué estaba haciendo? Huh? Durmindo Das. Estaba durmiendo das. Durmindo Das understand? Huh? Durmiendo das, entienden, ¿verdad? He did not come Mangalarti. Por ese motivo no llegó a Mangalartik. Everybody have to attend Mangalarti every day. De hecho, todos deben ir a Mangalartik todos los días. If you want your auspiciousness, you must attend Mangalarti. Si ustedes quieren auspiciosidad en sus vidas, deben ir a Mangalartik. Participar do Mangalarti. Well, if you not attend Mangalarti, how possible you attend your auspiciousness will come? Si ustedes no asisten a Mangalartik, ¿cómo es posible que tengan auspiciosidad en sus vidas? So Gurudev did Mangalarti and himself. Entonces finalmente el gurú terminó haciendo Mangalartik él. Hey, do some orchan. But Gurudev Name Achi, I am chanting holy name. Entonces el gurú le dijo, bueno, tú puedes hacer archano, ¿no? Y el discípulo le dijo, no, Gurudev, Name H, estoy cantando rondas. O discípulo também falou, estou ocupado cantando santos nomes. So Gurudev himself worship Thakurji, orchan. Entonces el gurú comenzó a él a adorar las deidades. Then Gurudev told like, something cook for Thakurji. Luego el gurú le dijo, quizás puedes cocinar algo para Thakurji. Then disciple told Gurudev, Y el discípulo que le dijo, Gurudev, Name H, Gurudev, estoy cantando rondas. Name H, estou cantando eh? santos nomes. Name Achi understand? ¿Entienden? Name H. Estou cantando. So Gurudev anyhow cooked something and offered to Thakurji. Entonces, de alguna manera, el gurú terminó cocinando algo y se lo ofreció a Thakurji. Now 12 o'clock, midday, E aí agora era meio En ese momento ya eran las 12 del día. midday Bhogarati. Luego del mediodía, de Bogarati. Gurudev did everything, then the Gurudev told, now high fever come. So I have to take rest. El maestro espiritual terminó haciendo todo y le dijo al discípulo, ahora tengo mucha fiebre, así que me voy a ir a descansar. So you can eat this Mahaprasad. Então Gurudev, Por lo tanto, tú puedes tomar el Mahaprasada. mas você pode, começa Mahaprasada, honrar Mahaprasada. Then disciple told Gurudev, Entonces, morning to evening, el from discípulo, morning to midday, ¿qué I will dijo? not follow instruction. E aí o discípulo falou, ¿Qué dijo el discípulo? Oh, Gurudev, desde la mañana hasta ahora, hasta mediodía, yo no seguí sus instrucciones. This instruction. Sin embargo, esa instrucción, la de tomar Mahaprasada, debería seguirla. vou seguir. ¿Cuál era la instrucción? Take Mahaprasad. Tomar Mahaprasada. Comer, essa você. That time he did not say Namayanchi. En ese momento, el discípulo no dijo Name H. De honrar Prasada, de comer, ele não falou que estava cantando japa, Eh? cantando santos nomes. No. Na No. Sevahi Paramadharma. Não, a coisa mais importante que Salve. você deve fazer é servir. Lo más importante entonces es seva, As in servir. Lord Chaitanya Mahaprabhu himself. He is also cleaning, grooming, and collect all the dust and showing to others. ¿Por qué les digo esto? Porque el señor Chaitanya Mahaprabhu le mostró a los otros cómo él estaba barriendo, limpiando, haciendo absolutamente todo. If you chant holy names with your mouth and serve Guru and Vaishnava with your hands, then one day pure holy names will manifest on your tongue. Si ustedes usan su boca para cantar los santos nombres y sus manos para servir, entonces algún día el santo nombre en estado puro se va a presentar en sus lenguas. Tulsidas, Tulsidas, one song he sang, yeah? Mukh él mein canta Ram Naam, una canción. Ram seva haath mein, tu akela nahi pyare, Ram tera saath. Sitaram, Sitaram, Sitaram kahiye, jahi vidhi rakhe Ram, tahi vidhi rahiye, vidhi ke vidhan jan, hani lav sahiye, Sitaram, Sitaram, Sitaram kahiye. Mukh mein Ram naam. And you chant holy names. And with your hand, Canten los santos nombres y con sus manos hagan servicio.
Then one day pure holy name will manifest on your tongue. Y así, algún día, el santo nombre en estado puro se va a manifestar en sus lenguas. Então tem que ser ¿Qué deben hacer entonces? Sevahi Paramadharma. servir, porque Servir. é uma virtude. Holy. Because this servicial mood, this is the spontaneous nature of the soul. Porque ese humor de servicio es la naturaleza espontánea del alma. If you go Golok Vrindavan, you become gopi. What do you do there? Si ustedes van a Goloka Vrindavan y se vuelven una gopi, ¿qué van a hacer ahí? Service. Servir. Understand? ¿Entienden? They are milking the cows. What they Van a are estar ordenando las vacas. ¿Y qué van a cantar? chanting? Govinda Govinda Damodara Madhaveti. Madhaveti. Govinda Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Abahane matana pralepa tencha chana gorudito chanama janadu gayanti chainanurakta dhiyavo shrukanto dhanna brajastriyo urukrama chitta jan. Braj Gopis, what they are doing? ¿Qué hacen las Brajagopis? With their hands, they are servicing. Con sus manos, ellas sirven. Cutting the cow down. Ellas colectan también el estiércol de vaca para el And servicio. the mouth, chanting holy name. Y Govinda Damo, con sus bocas están cantando los santos nombres. Bocas cantam os santos nomes. Govinda Damodara Madhaveti. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu himself taught to us. Dessa forma, De esta manera entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu nos mostró a nosotros. Cleaning the temple of Gundicha. Él nos dio su ejemplo, limpiando él mismo el templo de Gundicha. Y cantaba los santos nombres también. Nam Sankirtan. ele cantava os santos nomes Nama Sankirtan. enquanto limpava. This is the process of Ese es el proceso, de hecho. Seva Vritti, Seva Vritti, tendency to serve. la tendencia a servir. Right? Then one day pure holy names will manifest with them. Así, algún día, el santo nombre en estado puro va a aparecer en su lengua. They are not servicing. Sin embargo, algunos devotos no están sirviendo. So Chaitanya Mahaprabhu searching who is service or who is not service. Por ese motivo, el señor Chaitanya Mahaprabhu mismo comenzó a buscar quién estaba sirviendo y quién no. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, very sweet words, chastised to them also. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu, con palabras muy dulces, los castigaba. All the sweet words, chastised. ¿Con qué palabras dulces los castigaba? Your service is very nice. Oh, tu servicio es muy bueno, les decía. Eu falava, olha, você está servindo muito bem, hein? That means ¿Qué significa it's eso? not perfect. En verdad, les estaba diciendo, tu servicio no es perfecto. On another hand, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Además, otra cosa. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada dice, disciples, oh, you are very nice singer, nice cook, they did. Actually cheated. Vanchitosami, Vanchitosami.
¿Qué explica Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada? Dice que cuando el guru glorifica a un discípulo y le dice, oh, tú cantas muy bien, tú cocinas muy bien, en verdad el guru los está engañando. Eh? If Guru chastises you, then you think you will receive mercy from. Você, na verdade, deve Si el guru te castiga, ahí tú puedes pensar que estás recibiendo realmente la misericordia del maestro Or espiritual. if a Guru glorifies you, you become very popular. ¿Por qué? Porque si el guru te glorifica, tú te vas a sentir muy orgulloso. muito presunçoso. Sometimes you think, oh Gurudev, Te vas a volver you glorify presumido. to others, why not glorify to me? E às vezes você pensa assim, Entonces tú puedes pensar, oh, Gurudev, ¿por qué glorifica a otras personas y no me glorifica a mí? So that means actual Guru gives mercy to you, but you do not understand. ¿Qué significa eso? Que en verdad Guru te está dando su misericordia, pero tú no lo entiendes. You understand? entendeu? ¿Comprenden So eso? if Guru chastises you, that means actually you receive mercy, Guru's mercy. Otherwise you cheat. Então, se o guru, ele, ¿Qué significa eso entonces? na minha, Que si Guru te castiga, ahí tú estás recibiendo realmente la misericordia del maestro espiritual. De lo contrario, él te va a estar engañando. You try to understand. Intenten entender Guru eso. try to think, oh, Guru does not like me. For this regard, he did not they glorify me. Even not utter my name also. If you not glorify to think, oh, Guru does not like me. Si Guru no te glorifica, tú puedes pensar, oh, Gurudev no me quiere. They glorify me. Even not utter my name also. Glorifico a todo el mundo, pero él no pronunció mi nombre. as pessoas pensam, ah, se o guru não elogia ou não fala meu nome, significa que ele não gosta de mim. Maybe Gurudev, he does not like me, he forget me. Acho que o Gurudev Quizás Gurudev no me quiere, él me ha olvidado. No. Pero no. Love is minister. Love never express is love never externally express. ¿Qué significa esto? Que el verdadero amor no se expresa externamente. ¿Entienden eso? Very difficult to digest the conditioned soul. Sin embargo, esto es algo muy difícil de digerir para las almas condicionadas. Conditioned soul means is what? ¿Qué significa alma condicionada? Glorification. Que les gusta escuchar su propia glorificación. alguém elogia ela. Quer ouvir elogios. Understand? If you hide, automatically you manifest. Or if you want to manifest, automatically you hide. Opposite. Si tú lo escondes, eso se va a manifestar inmediatamente. Pero si tú quieres manifestarlo, en verdad eso se va a esconder inmediatamente. Glorify to me. Si tú quieres que Gurudev te glorifique, Hide. Hide means bhakti is not manifest in your heart. ¿qué significa eso? Si tú quieres que tu guru te glorifique, en verdad te vas a esconder. Manifest you, then bhakti will manifest it. Manifest in Pero si tú escondes esto, automáticamente Bhakti Devi se va a manifestar en tu corazón. What do you understand? Follow. ¿Qué fue lo que entendiste? A ver. Se você quer que o guru te elogie, na verdade, isso, Bhakti nunca vai se manifestar no seu coração de fato, porque você quer ser elogiado pro seu ego e tal. E aí, mas se você se esconde, na verdade, aí sim que o guru vai manifestar, vai te elogiar e Bhakti também vai surgir no seu coração. You understand or not? ¿Entendieron o no? What do you understand? ¿Qué fue lo que entendieron? O que vocês entenderam? Madhavendra Puripad. Madhavendra Puripad. Understand? Pujari, Pujari what is his name? Gopinath. Gopinath stole the key for him. When Pujari told, who is Madhavendra Puri? That lagi Gopinath, kheer koi gachari. Then, who is Madhavendra Puri Pad? Who is Madhavendra Puri? Gopinath stole this kheer. Kheer understand? Sweet rice. Sweet rice. Por ejemplo, está el ejemplo de Madhavendra Puripad. My name is Madhavendra. Oh, you take this. Then, in the night time, Madhavendra Puripaji is thinking. Maybe early in the morning, Pujari will be tell to everybody, Madhavendra Puripad is the best devotee. For this regard,
Lord and Gopinath stole this case. So everybody give respect to him. For this regard, night time, Madhavendra Puripad, he left that place, Ramana. Why? Because for his give up his name, fame, reputation. But his name, fame, reputation also chasing behind. प्रतिष्ठा भये माधव जाय पलाइया प्रतिष्ठा तार पीछे जाय गड़ाइया. Understand? Como a história de uma pessoa Entienden, ¿qué fue lo que pasó con Madhavendra Puripad? que aconteceu Madhavendra Puripad llegó a un lugar roubou y la deidad Gopinath había robado una porción de kheer, de arroz dulce para él. Por ese motivo la deidad es Kheer Chora Gopinath. ¿Qué ocurrió entonces? La deidad le dijo al pujari que le llevara ese kheer a Madhavendra Puripad. El pujari no sabía quién era Madhavendra Puripad, por lo tanto se paró al medio del mercado en el pueblo a llamar a Madhavendra Puripad diciendo que la deidad de Gopinath le había robado ese kheer, ese arroz dulce para él. Entonces Madhavendra Puripad se mostró y le dijo, sí, yo soy Madhavendra Puripad. Pero Madhavendra Puripad pensó, todo el mundo va a querer conocerme entonces. ¿Por qué? Porque la deidad robó una porción de kheer para mí. Por ese motivo, entonces, Madhavendra Puripad pensó en irse del pueblo durante la noche, y él se fue del pueblo durante la noche. ¿Por qué? Porque Madhavendra Puripad había renunciado a la búsqueda de nombre, fama y reputación. ¿Qué ocurre en este caso, entonces? Madhavendra Puripad no busca nombre, fama y reputación. Es al revés. El nombre, la fama y la reputación persiguen o buscan a Madhavendra Puripad. entenderam? Madhavendra Puripad, he did not want name, fame, reputation. Madhavendra Puripad no quería nombre, fama y reputación. Sin embargo, el nombre, la fama y la reputación seguían automáticamente a Madhavendra Puripad. ¿Por qué? Porque él es un Uttama Mahabhagavat. Assim, a fama correu atrás dele. E aí todo mundo ficou sabendo que ele era um Uttama Mahabhaga, um devoto puro. And if you want hankering for your name, fame, reputation, actually not get, properly not get. Por el contrario, si tú estás en búsqueda de nombre, fama y reputación, tú no vas a poder obtenerlos de manera apropiada. Ou ter uma fama, na verdade você não vai obter isso de forma apropriada. So try to understand those who glorify his own name, fame, reputation, actually he lose bhakti. Intenten entender entonces que aquellas personas que glorifican su propio nombre, su propia fama y reputación, esas personas pierden su bhakti. So Chaitanya Mahaprabhu, he goes to one by one devotee. Those who are not properly serving. De esa manera entonces Chaitanya Mahaprabhu fue yendo de uno a uno por cada devoto para ver quién estaba sirviendo y quién no servía apropiadamente. Sweet words, chastise. Y Chaitanya Mahaprabhu, con palabras muy dulces, comenzó a castigarlos. What is it? ¿Qué decía él? Chaitanya Mahaprabhu. ¿Qué era lo que decía Chaitanya Oh, your Mahaprabhu? service is very nice. Oh, tu servicio es muy Very bueno. service, nice, good. Ele falou assim, Muy bien, buen servicio. muito bom seu serviço. That means your service not perfect. Mas foi irônico. ¿Qué significaba eso? Que tu servicio no era perfecto. Paga perfeita. This is the try to understand. Tem que compreender. Intenten entender eso. And if you Chaitanya Mahaprabhu directly say, oh, your service is not good, then become very angry. ¿Por qué? Porque si Mahaprabhu te dice directamente, ah, tu servicio no es bueno, ¿qué va a pasar? La persona se va a enojar mucho. This is true or wrong? Es cierto, ¿no? If I say, oh, your this, what is called? Then service is not good, then you become very angry. Se eu chegar Si yo viniera y te dijera, ah, tu servicio no es muy bueno, ¿qué ocurriría? Tú te molestarías mucho, te sentirías mal. olha, seu serviço não tá bom, você não tá fazendo direito. Você também vai ficar muito bravo. And Lord Chaitanya Mahaprabhu collects all his own dust and soil. How much I collect. And Entonces- I saw you, I want to see how much you collect the dust. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu le mostraba a los devotos cuánto polvo, suciedad y tierra había recolectado para ver y comparar cuánto había recolectado él y cuánto había recolectado el devoto. Then Mahaprabhu dust is what? Big. What is it called? Pile. E aí a montanha de Entonces había un gran cerro, una gran montaña de suciedad que el señor Chaitanya Mahaprabhu había acumulado. que vocês vão estar. Entonces ellos tenían que botarlo fuera del templo. Vem pra bem longe do templo. So Chaitanya Mahaprabhu took his own dust with his own uttari and throw far from the temple.
Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu utilizó su propia ropa, Uttarik, para agarrar la tierra y la suciedad y botarla fuera del templo. estaria com seu próprio pano, What is, roupa. what is the teaching? What is ¿Cuál the es la enseñanza en esto? teaching Qual é o about this? ensinamento dessa parte, desse passatempo? All anarthas you have to throw far from your sadhana. Tú debes arrojar lejos todos los anartas, lejos de tu valle ni sadhan, Espiritual, não Otherwise, again will come back. porque de lo contrario van a regresar What do nuevamente. you do? Então, o que você tem que fazer? ¿Qué debes hacer entonces? Eh? Abandonar todas esas cosas. Understand? ¿Entienden? And chant Hare Krishna. Deben cantar también Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So just I also explained that there's how Lord Chaitanya Mahaprabhu cleaned the temple of Gondi Chaitanya. Entonces así quería explicarles cómo el señor Chaitanya Mahaprabhu limpió el templo de Gundicha. Ask how an sadhak will serve bhajan and sadhak. Ahí hay muchas enseñanzas también acerca de cómo los sadhakas deben hacer su vayan y sadhan. Our heart will neat and clean, then Jagannath and Krishna will sit in our Hridaya Mandir temple of heart. Así, nuestro corazón va a quedar completamente limpio, puro, para que así el señor Jagannath, o sea, Krishna, se siente en nuestro corazón, en nuestro Hridaya Mandir. Sinnatang sakatha Krishna punna Savratan Kirtanam. Escuchen Harikatha. Eso es sumamente importante. Muito importante. If you not listen Harikatha, your heart will never neat and clean. Si no escuchan Harikatha, su corazón nunca va a estar puro y limpio. Harikatha means is ¿Qué significa Harikatha? himself enter in your ears and coming in your heart. Que Hari mismo entra por sus oídos y se sienta en sus corazones. E entrando no seu coração, limpando todo o seu coração. What is it? Harikatha. Harikatha. What is it? ¿Qué fue lo que dije? Harikatha. Harikatha. Where is Hari? Harikatha. Harikotai. Falem, por favor. Harikotai. Harikatha, dígalo. Kotai significa onde em bengali. Então, Harikotai. Onde está Hari? E qual é a resposta? Entonces, ¿qué está diciendo Gurudev? Harikotai. Harikotai, ¿qué significa? ¿Dónde está Hari en bengalí? Harikatha means. ¿Qué significa Listen, Harikatha? means Hari enter in your ears and come in your Harikatha es Hari mismo, por lo tanto, si ustedes escuchan Harikatha, eso significa que Hari mismo va a entrar por sus oídos y va a entrar a sus corazones. O próprio Senhor entrando nos seus ouvidos e vindo para o seu coração. So remember this thing. Hari, Lembre-se dessa. Recuerden eso entonces. Harikotha. Harikatha. Harikothai. Harikatha. Harikatha. Harikothai. Entendeu? You are ¿Entendieron? listening Harikatha means Hari himself enter in your ears and coming in your heart. Si ustedes escuchan Harikatha, Hari mismo va a entrar por sus oídos y va a entrar a sus corazones. Para tudo. Sravanakha Bhakti. First Bhakti's name is Shravanakya Bhakti. Sravanakha Bhakti. Listen Harikatha. O primeiro estágio de Bhakti, né? La primera etapa del Bhakti es Shravanakya Bhakti, escuchar You Harikatha. have to listen. Other time you can service. Quando estiver acontecendo Harikata, Entonces, ustedes deben escuchar Harikatha isso em outros y luego de eso pueden hacer servicio. Sravane Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj attend to Lord, listen Harikatha. Por ejemplo, Parikshit Maharaj, él alcanzó al Señor escuchando Harikatha. Or Kirtane, Vyasati, Sukdev Goswami. And he glorified pastimes of Krishna. Kirtan. Y Kirtan. Srila Sukadev Goswami Pad alcanzó a Krishna a través de Kirtana. Sravanam Kirtanam, Vishnu Smaranam. Smaranam is remembrance. Vishnu Smaranam. ¿Smaranam qué significa? Recordar. ¿Quién es el ejemplo de Smaranam? Sravanam Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sivan Lakshmi Devi. What's it? Para Sevanam. Es Lakshmi Devi. Ella siempre está sirviendo a los pies del loto del Señor. Sravanam Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sivanam, Archanam, Prithu Maharaj. Archanam. ¿Quién es el ejemplo de Archanam? Prithu Maharaj. Lakshmi Devi está sempre servindo os pés do Senhor. Sravanam Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sivanam, Archanam, Prithu Maharaj. Archanam, entonces, Prithu Maharaj. É Preto Maharaj, ele adora a deidade. Everybody have to learn to Archan, how to worship Thakur. Todo el mundo debe aprender acerca de Archana, adoración de la deidad. ¿Entienden? Todo el mundo debe saber hacerlo. Archan is very important.
Archana es muy importante. Archan and cooking. Archana And y after también receiving cocinar. some mantra from Guru, you